Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, sede Santa Marta. Hoy, con mi grupo, que está conformado por Valentina Guerra, Verancia Beltrán y mi persona, Gabriela Ariza, le estaremos hablando sobre la enfermedad del Parkinson. ¿de qué trata esa enfermedad? La enfermedad del Parkinson es un tipo de trastorno neurodegenerativo que afecta el sistema nervioso y otras partes del cuerpo controladas por nervios de manera crónica y progresiva. De igual forma, se dice que es un tipo de trastorno del movimiento y es la segunda enfermedad que más prevalece en la actualidad después del Alzheimer. Esto sucede cuando las células nerviosas, es decir, las neuronas, no producen la suficiente cantidad de dopamina. Esta es una sustancia química importante para el cerebro. Suelen ser casos genéticos, aunque la mayoría no se da entre los mismos miembros de la familia. Esta enfermedad fue descubierta por primera vez en 1817 por el doctor James Parkinson. De ahí proviene el nombre de la enfermedad. ¿Por qué se da esta enfermedad? En la actualidad no se conoce la última causa de la enfermedad del Parkinson. Sin embargo, se considera que se debe a una combinación de factores medioambientales que se derivan del envejecimiento del organismo. La edad es uno de los factores de riesgo. Esta aparece entre los 50 y 60 años y su prevalencia aumenta de manera acelerada entre la sexta década de vida. Cuando la enfermedad aparece antes de los 50, es considerada como enfermedad del Parkinson de inicio temprano. Factores genéticos. Un 90% de los casos de Parkinson son de forma esporádica. Esto quiere decir que no se debe a una alteración genética concreta, aunque se estima que el 15% y 25% de las personas que padecen esta enfermedad han tenido algún pariente que la haya desarrollado. En los factores medioambientales, hay estudios donde citan como factor de riesgo el consumo a través de los años del agua de pozo y haber estado expuesto a pesticidas y herbicidas. ¿Cuáles son sus síntomas? Se presentan síntomas motores y no motores. Están los síntomas más comunes que suelen aparecer, sin embargo, no todas las personas padecen los mismos síntomas o la evolución va a seguir el mismo curso. Se asocian principalmente con dificultades motoras, aunque no se relacionan con el movimiento. Los síntomas motores. Los más comunes son temblor en reposo, rigidez, inestabilidad postural y bradicinesia. Otro sería hiponimia, hipofonía, disartia, cialorrea y dificultades respiratorias. Síntomas no motores. Encontramos neuropsiquiátricos. En estos están los trastornos afectivos, alteraciones cognitivas, alucinaciones, delirios, demencia y trastorno de control de impulso. En el sueño encontramos somnolencia diurna, sueños vividos, insomnio, sueño fragmentado y síndrome de piernas inquietas. En los autonómicos podemos encontrar hipotensión ortostática, sudoración excesiva, seborrea, disfunción sexual y alteraciones micción. En los digestivos, disfagia, estreñimiento y náuseas. En los sensoriales podemos encontrar dolor, parestesia, hiposmia, anosmia y alteraciones visuales. Existen 5 etapas de la enfermedad del Parkinson. Etapa 1. Durante esta etapa inicial, las personas presentan síntomas leves que generalmente no interfieren en las actividades diarias. En temblor y otros síntomas del movimiento solo ocurren en una parte del cuerpo. Se producen cambios en la postura, la marcha y las expresiones faciales. Etapa 2. Los síntomas comienzan a empeorar. El temblor, la rigidez y otros síntomas del movimiento afectan a ambos lados del cuerpo. Pueden ser evidentes cambios o problemas para caminar y una mala postura. La persona aún puede vivir sola, sin embargo, las tareas diarias suelen ser más difíciles y largas. Etapa 3. Esta etapa se considera como una etapa intermedia. La persona comienza a tener dificultades con el equilibrio y la lentitud en los movimientos. Las caídas son frecuentes. Aunque la persona todavía es completamente independiente, los síntomas comienzan a afectar en actividades como comer y vestirse. Etapa 4. En este punto los síntomas son graves y limitantes. La persona requiere un andador y de igual forma necesita ayuda para las actividades diarias y no puede vivir sola. Y finalmente tenemos la etapa 5. Esta es la etapa más avanzada. La rigidez en las piernas
hace que sea imposible pararse y caminar. De igual forma necesita una ayuda permanente para así poderse mover con autonomía. Afección a nivel cerebral y psicológico. Las neuronas utilizan un químico cerebral llamado dopamina para ayudar a controlar el movimiento muscular. Cuando se presenta el mal de Parkinson, las neuronas que producen dopamina mueren lentamente. Sin la dopamina, las células que controlan el movimiento no pueden enviar mensajes apropiados a los músculos. Las investigaciones realizadas en las últimas décadas han revelado que los trastornos cognitivos forman parte de la sintomatología clínica de la enfermedad de Parkinson y señalan a los lóbulos frontales como los más afectados, pero todavía es controvertida su definición, epidemiología y patología. El Parkinson no solo afecta el funcionamiento motor del cuerpo, sino que como toda enfermedad crónica conlleva una serie de síntomas psicológicos que en muchas ocasiones producen importantes limitaciones en la persona. Los factores psicológicos a los cuales se encuentra expuesto un paciente que presenta la enfermedad de Parkinson son trastornos cognitivos y trastornos del estado del ánimo. En el trastorno cognitivo afecta a tres grandes áreas que son área cognitiva, que el área cognitiva abarca numerosas funciones cerebrales, algunas de las cuales actúan de manera interrelacionada. Este es el caso de la atención y la memoria. Las personas que sufren de Parkinson pueden manifestarse problemas en funciones, a veces pueden sentirse distraídos o tener problemas para organizarse y llevar a cabo tareas. En el área emocional, normalmente el estado emocional de una persona con Parkinson se ve afectado. Esto como consecuencia de numerosos factores que generan una serie de comportamientos manifiestos y encubiertos por parte de la persona. Quien tiene Parkinson tienden a mantener estados tristes y llenos de apatía y desesperanza. En el área social, en esta área se genera la depresión, que es uno de los trastornos emocionales más frecuentes en las personas que padecen de Parkinson. En trastornos del estado del ánimo afecta el estrés. Todos estos cambios a menudo conllevan estrés y si bien este puede manejarse, si se extiende por demasiado tiempo, puede terminar interfiriendo en la vida social, laboral, familiar y emocional de la persona. A su vez, esto se traduce en un deterioro de salud mental y el empeoramiento de la calidad de vida. También se da la ansiedad. Las personas con Parkinson pueden presentar problemas de ansiedad. Estos van desde inquietudes normales hasta crisis de angustia. En algunos afectados, el inicio de los síntomas motores como el temblor pueden generar fuerte angustia. También hay casos en que sufren ataques de pánico y se ponen en periodos off, apagados de la enfermedad. También está trastornos psicóticos. En determinadas ocasiones la persona que sufre Parkinson puede llegar a desarrollar trastornos psicóticos. Muchas veces el origen del trastorno está relacionado con los medicamentos que se utilizan para tratar algunos síntomas de la enfermedad. Por ende, el tratamiento consiste en reajustar la medicación. Y si esto no da buenos resultados, acudir a los medicamentos antipsicóticos. Los trastornos psicóticos se mantienen en 4 maneras distintas en el Parkinson, que está fenómenos menores que aparecen síntomas de falsa presencia, pasaje o ilusiones, percepciones erróneas. También están las alucinaciones. Se tratan en percepciones anormales sin la presencia de ningún estímulo. Están los trastornos delirantes, que se trata de creencias falsas que se mantienen pese a la evidencia que los contradice. Y está síndrome de falsa identificación. Se caracterizan por la falsa identificación o reduplicación de personas, objetos, lugares o eventos. ¿Qué tratamientos se utilizan en estos casos? Esta se trata de una enfermedad cuyo diagnóstico no es bajo una prueba en especial. Un médico capacitado en este campo del sistema nervioso diagnostica en base a una revisión de signos y síntomas y antecedentes médicos, además por una inspección física y neurológica. Esta enfermedad, como muchas otras, no posee una cura, pero sí tiene tratamientos o medicamentos que ayudan a controlar y sobrellevar este padecimiento. Por ejemplo, existen diversos medicamentos y tratamientos asignados por el médico, ya sea la recomendación de cambios de estilo de vida, que es aplicando ejercicios aeróbicos y fisioterapia para el equilibrio, también el asistir a un patólogo para mejorar los posibles problemas del habla y por último los medicamentos que pueden servir para controlar los problemas para caminar, ya sean relacionados con los movimientos o los temblores, y estos medicamentos aumentan o reemplazan los efectos de la dopamina. Entre esos medicamentos se encuentran las variables de la carbidopa,
cuyos efectos son similares. Por ejemplo, tenemos la carbidopa-levodopa. Este es de los medicamentos más eficaces en esta enfermedad, ya que es una sustancia química natural que al ingresar al cerebro se convierte en dopamina. Sin embargo, los efectos secundarios pueden ser náuseas o problemas para ponerse de pie o hipotensión ortostática. Posterior a esa tenemos la carbidopa-levodopa inhalada, que puede ser útil para el control de los síntomas que surgen cuando los medicamentos por vía oral, como la anterior, dejan de funcionar de manera repentina durante el día. Por último, tenemos la infusión de carbidopa-levodopa. Se administra a través de una sonda de alimentación que suministra el medicamento en forma de gel directamente al intestino delgado. Esta sonda se coloca mediante un pequeño procedimiento quirúrgico y se administra a pacientes con etapa más avanzada de la enfermedad del Parkinson. Debido a su administración, los exámenes de sangre son algo constantes. A continuación tenemos los agonistas, los inhibidores y demás, tales como los agonistas de la dopamina, que este medicamento en lugar de volverse dopamina imita sus efectos en el cerebro. Sin embargo, sus efectos secundarios pueden incluir alucinaciones, somnolencias y comportamientos compulsivos, ya sea la hipersexualidad, la adicción al juego o el exceso del apetito. Algunos de los agonistas se pueden encontrar en medicamentos como el pramipexol, rotigotina y la apomorfina. Ahora tenemos los inhibidores. Empezamos con los inhibidores de la enzima monoaminoxidasa tipo B. Al inhibir la enzima, ayudan a evitar la disolución de dopamina en el cerebro, pero sus efectos secundarios pueden ser dolor de cabeza o náuseas o insomnio. Y estos medicamentos se pueden encontrar en la seligina, rasagilina y safinamida. Bien, tenemos los inhibidores de la catecol o melitransferasa. Este medicamento hace lo mismo que el anterior, pero esto hace que el efecto de la levodopa sea de manera más prolongada, ya que este bloquea la enzima, tal y como el anterior, que disuelve la dopamina. Y estos medicamentos lo pueden encontrar, por ejemplo, en la entacapona y la opicapona. Sin embargo, sus efectos secundarios pueden ser de mayor riesgo de aparición de movimientos involuntarios. Más tenemos los anticolinérgicos. Sus beneficios pueden ser moderados, pero contrarrestados por los efectos secundarios, ya que son la alteración de la memoria, confusión, alucinaciones, estreñimiento, problemas para orinar y resequedad en la boca. Por otro lado tenemos la amantadina, que es usualmente recetada para efectos de corto plazo y por etapas más leves del Parkinson. Además puede ser para algunos síntomas en específico y pueden incluir decoloración irregular de la piel con manchas violetas, hinchazón en los tobillos o alucinaciones. Por último, tenemos la Nuplazid. Este medicamento se usa más que todo para tratar las alucinaciones y las ideas delirantes que pueden aparecer con la enfermedad del Parkinson. Pero, ¿por qué este es su fin principal? Sencillamente porque los expertos aún no han descubierto con exactitud su forma de trabajar y actuar en el organismo. Finalmente, tenemos también un tratamiento avanzado, el cual consta de una ecografía focalizada guiada por resonancia magnética. Es un tratamiento mínimamente agresivo e invasivo que ha ayudado a algunas personas con enfermedad de Parkinson a controlar sus temblores. Una sonda ecográfica se guía con la resonancia magnética hacia la zona del cerebro en la que comienzan los temblores. Las ondas de la ecografía están a una temperatura muy elevada, quemando las zonas que contribuyen a los temblores. ¿Qué tratamientos psicológicos existen para esta enfermedad? El tratamiento psicológico es fundamental para las personas que padecen de Parkinson y cualquier otra enfermedad. En este caso, actúa de manera preventiva frente a determinados trastornos como la ansiedad o la depresión. También permite aliviar los síntomas en dado caso que ya sean presentes. Por otra parte, existen otras prácticas como la estimulación cognitiva que permiten ralentizar el deterioro cognitivo. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que